FM 89.1, Radio Universidad. Tengo el gran gusto de saludar al abogado constitucionalista, forma parte de los equipos que defiende en general a Cristina Kirchner, a determinados funcionarios del gobierno anterior, el doctor Roberto Boico. Roberto, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? No, por favor, al contrario, un gusto. Igualmente, Roberto. Bueno, una mirada tuya sobre este juicio para explicarle a la gente. Por ejemplo, hoy yo estaba a la mañana en un lugar que había en espera, una sala de espera, y estaban todos los televisores, por supuesto en cadena nacional, con Cristina sentada ahí en una de las filas de atrás, y se escuchaban distintas opiniones, ¿no? Había un matrimonio de gente mayor que decía, pero que esto, que el otro, que se robó todo, por más que hagan lo que hagan. Bueno, después unos chicos más jóvenes que decían, ahí está el show, mirá el show. Bueno, en fin, todas las opiniones. Lo que me gustaría, si es concretamente desde lo jurídico, ¿tiene asidero este juicio? No. La verdad que cuando uno piensa que esto es un show o que es una puesta en escena, para mí lamentable, tiene razón, ¿no es cierto? Porque incluso algunos colegas que a veces hacen opiniones sin tener idea de lo que se está discutiendo en la causa, ni tener idea de cuáles son los cercenamientos constitucionales que hay en esa causa, ni tener idea tampoco de cómo ha sido llevada la instrucción, opinan en el sentido de sí, igual hay que hacer el juicio, porque qué sé yo. La verdad que este juicio tiene falencias desde el origen. Primero, recordarle a todos, no sé si lo saben, pero este tema de la obra pública en Santa Cruz ya fue juzgada y fue dirimida por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que en su momento, en 2008, declaró el sobreseimiento de todos los imputados. Bien. Por lo tanto, lo que se hizo con esto es resucitar una causa que estaba cerrada, que quiero decir que esto también es una costumbre de estos últimos años, ¿no? También pasó en la causa del memorando, en la cual yo sí ahí defiendo a la expresidenta, cuando había sido cerrada por parte de la primera instancia, que era RAFEC, la Cámara Federal, la Sala Primera, que después obviamente los sacaron por la ventana a sus jueces, y finalmente la Cámara de Casación, que no tuvo más que aceptar el cierre de la causa. Después se armó otra, ¿con qué? Entre otras cosas, con una también denuncia o un aporte que hace Daniel Santoro, el periodista de Clarín. O sea, esto de reflotar causas es bastante habitual, lamentablemente. Segundo, una de las cuestiones más importantes que tiene este juicio, que es un mamarracho, es un espectáculo lamentable, es la privación absoluta de la parte de la defensa de presentar pruebas de descargo. Mirá, si yo quiero probar un hecho y después darle una significación jurídica, necesito acreditar aquel relato que constituye la imputación. Claro. Yo te imputo de un delito, de un hecho, que tendrá algún tipo de calificación jurídica, pero necesito probar ese hecho. Bueno, entonces la prueba no solamente es de la acusación, sino también de la defensa, que se llama prueba de descargo. Correcto. Bueno, acá se ha impedido sistemáticamente la producción de prueba de descargo, y con el dato tan importante o tan trascendente, y al mismo tiempo bochornoso, de que la prueba que es la pericial contable respecto de las 51 obras públicas o licitaciones públicas cuestionadas, se ha impedido la parte de realizar esa prueba. Y solamente se ha elegido al azar 5 de esas obras, pretendiendo con ellas englobar a todas las demás. Es un disparate, la verdad que es un escándalo. Roberto, perdón, ¿qué Sí. dio la pericia de la Corte, de los contadores de la Corte? ¿Qué sobreprecio dio? A ver, ningún sobreprecio, lo que dio es la falta de terminación, o la falta de conclusión de una obra, que concretamente creo que tiene que ser el 0,01% de la obra que había sido licitada, y además hay otro que creo que tiene que ver con con un cordón de unas calles de Caleta Olivia. Pero además de eso, la prueba que había presentado en su momento Dirección Nacional de Vialidad, que era un informe hecho por este gobierno y firmado por Iguacel, había demostrado, o por lo menos había extractado en ese informe, que no había ningún cuestionamiento ni jurídico ni contable de las licitaciones que han sido cuestionadas. Entonces, fue una prueba de cargo importante sobre la cual los acusadores se nutren para seguir en este juicio. Una declaración de la diputada Oliveto, una declaración de Fariña y un libro de Santoro. Así que ya con eso te dije todo. Pero están muy cuestionados. Esta gente va a tener que declarar en otras causas también.
Sí, claro, no solamente declarar otras causas, sino también en el caso de Fariña, la verdad que lo que nos hemos enterado por intermedio del Juzgado Federal de Dolores, esto del caucheo que lo dicen sus propios abogados, la verdad que es un escándalo que no tiene parangón, y la verdad que sí, estamos en una causa donde una de las pruebas de cargo son las declaraciones de estos personajes, evidentemente me parece que el juicio va a terminar en lo que tiene que terminar, que es una nulidad, primero la absolución, y la nulidad por impedir a las partes realizar las pruebas de descargo que tienen derecho a hacerlo en el marco de un juicio ajustado de derecho. Correcto. A ver si este ejemplo, a ver si lo entendí bien, si compartís este ejemplo para ponerlo bien al llano del público que nos está escuchando. Es como si yo, mecánico, a mí me acusa varios clientes de que le fundí el auto. Y cuando empieza el juicio, yo alego que quiero las pericias que demuestren que los autos están fundidos y se dice, no, esas pericias no están. Vamos a hacer el juicio igual, y yo les digo, pero entonces, ¿cómo me están acusando? Bueno, por la palabra de los que te acusan. ¿Sería un poco así? Y sí, es como que, claro, suponte que vos tenés 5 clientes con sus respectivos autos, 5 autos, que te acusan de haber fundido el motor, vos querés realizar una pericia mecánica para efectivamente ver si Correcto. tu trabajo produjo ese resultado, y solamente te dicen, bueno, en realidad de los 5 voy a tomar uno, ¿no? Elijo este, y la prueba, bueno, lo demás no importa, en realidad estaría englobado en este uno. Bueno, yo la verdad que te digo, en mi vasta profesión hace 21 años que soy abogado, nunca vi algo parecido, ¿eh? Te digo, no es que esto es común, la verdad que nunca vi algo parecido. Lo parecido en términos de patetismo, si me permitís ese neologismo, es el caso del memorando, ¿no? También es Claro, otro claro. tema, pero esto la verdad que es un escándalo. Lo único que se quiere, lamentablemente, es una foto con pretensiones electoralistas, que yo creo que tampoco les va a servir para nada. Otra pregunta técnica, Roberto. Estamos hablando con uno de los abogados de Cristina Fernández en alguna de las causas, Roberto Boico. ¿Qué pasa con la Corte? La Corte provocó cierto estrépito la semana pasada admitiendo un recurso de queja por denegación de justicia, donde se suponía que justamente quería evitar este escándalo que está señalando de que no estén todas las pericias terminadas, pero todavía no se ha resuelto. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, me olvidé de ese detalle que no es un detalle, sino que es el gran tema. La Corte pidió el expediente, después reculó, no es que reculó, sino que la Corte, sometida a presiones que no se entienden bien de dónde vinieron, pero uno puede presuponer, después emitió un comunicado de 10 puntos cuyo punto número 9 dijo que la Corte quiere evitar que el juicio llegar tarde en algunos cuestionamientos referidos a la nulidad, y para preservar justamente el correcto funcionamiento de los juicios, tiene que intervenir, por eso pide el expediente, pero sin perjuicio de lo cual, ella no suspendió el proceso, ¿no? El inicio del debate. Ahora, vos explícame si la Corte va a revisar un aspecto referido a un punto que puede ser declarado nulo, es decir, si la Corte declara nulo uno de esos puntos, el juicio se cae. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanto apuro de hacer un juicio cuyo posible resultado, una vez que intervenga la Corte en su actividad revisoria, pueda producir justamente o pueda declarar la nulidad de un acto? Bueno, solamente se entiende en el apuro de hacerlo a toda costa y en un juicio que comenzó también con un cierto escándalo, ¿no? El abogado Rusconi, Sí. un abogado que no se puede tildar, digamos, de que no sea un colega, un abogado serio, ¿no? Que conoce el derecho. Bueno, se tuvo que pelear en el tribunal con el presidente porque no le permitió el uso de la palabra, que quería plantear seguramente alguna cuestión referida a eso que estamos hablando. O sea, ya empezó mal desde todo punto de vista. Mirá vos, claro, porque uno tranquilamente podría, justamente de acuerdo a lo que nos estás explicando, antes de que empiece todo, decir, miren, yo planteo un recurso de suspensión del juicio porque necesito que estén las pruebas. Si usted no me deja presentar mis pruebas, me está quitando el derecho de defensa. Y el tribunal dice, sigue igual. Una cosa sí, así. En realidad, Jorge, lo que pasó fue, cuando vos iniciás un juicio, el primer acto de un debate oral y público es la presentación, sea la constitución del tribunal, la lectura de lo que se llama requerimiento de elevación a juicio y después las cuestiones preliminares, que son aspectos referidos, por ejemplo, a la constitución del tribunal, a las incompetencias territoriales, a la cuestión de las causas conexas, con cuestiones referidas a las pruebas. Yo no sé exactamente qué es lo que quiso plantear Rusconi, pero lo cierto es que dado la anomalía o la anormalidad que tiene este proceso, pidió la palabra y se trenzó con el presidente del tribunal
en una situación que después inclusive el propio Rusconi estaba mandando tweets, ¿no? Donde decía, bueno, él estaba escandalizado, ¿no? O sea que el juicio, mirá la paradoja, ¿no? Como no lo dejan hablar ahí, termina siendo el juicio una cuestión de redes sociales. Pero no lo digo por Rusconi, el cual me merece mucho respeto. Quiero decir, el tribunal no deja, aunque se haya equivocado Rusconi, no importa eso, pero Rusconi tiene derecho a decir lo que quiera en el marco del ejercicio de su defensa. Claro, justamente en los procesos orales, justamente a diferencia de jueces como Bonadío en la instrucción, los orales son contradictorios, más libres, las partes presentan pruebas, ¿no? Esa es la característica que incluso, creo, corregime Roberto, para ustedes, es más, Cristina siempre pedía la oralidad porque ahí es donde ella puede demostrar, según su parecer, su inocencia, mucho más que en el caso de Bonadío, donde es todo cerrado, Bonadío hace lo que quiere. ¿Es así? Sí, tal cual. La oralidad en el debate en un juicio lo que demuestra primero es la inmediación entre las partes y el tribunal, también la posibilidad de ver a la cara, con los ojos de la cara, a las partes, a los testigos, y allí justamente se producen algunas cuestiones que en algunos casos llegan a generar nuevas causas, se advierte en la existencia de mentiras y falacias que después terminan con la nulificación del proceso. Es decir, el juicio oral realmente es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo bueno porque permite a las partes demostrar en el marco de esa inmediación y de ese desarrollo donde el tribunal va a formar la convicción de si pasó o no pasó el hecho y después darle la calificación jurídica que estime. Bueno, eso es el juicio oral. Ahora, el juicio oral tiene algunas reglas. Claro. No es que no es bueno, vamos a juicio oral, entonces vamos no. El juicio oral se va cuando está copiado, cuando está glosado al expediente, todas las pruebas que después se van a desarrollar o discutir en el debate, y también las partes van a tener derecho a hablar. Después, si la parte no tiene razón, según el criterio del tribunal, dirá, no tengo razón, no tenés razón, recurrirás después o dejarás una protesta de casación, que es cuando vayas a un tribunal superior. Pero vamos, la verdad que ya empezar un juicio de la manera que se empezó, con un recurso ante la Corte, que la Corte pide el expediente porque lo va a revisar, advierte la Corte que después lo puede nulificar, y además los abogados no pueden articular sus respectivas defensas en el marco del juicio. La verdad que esto es todo menos un juicio, ¿no? Bueno, la última entonces, y para ver si comprendimos esta clase que nos diste técnico-jurídica de lo que está pasando. Quiere decir que esto puede ser todo un show todo el año, hasta las elecciones de esto, y de repente, de golpe, porque lo decida la Corte o porque se haga lugar a los planteos, terminar siendo nulo y todo quede en la nada. Sí, bueno, no fue pretensión mía dar una clase, trato de explicar lo más sencillo posible algo que es complicado en sí mismo, pero efectivamente, si la Corte, que no debería tardar demasiado tampoco, porque cada día que pasa y cada audiencia que se desarrolla se incrementa la persecución y el estigma de las personas que están sometidas a proceso, máxime cuando la resolución eventual de la Corte puede dejarlos libres de esta situación. Entonces, la Corte, si acá una semana, 2 semanas, un mes, llega a decir, miren, todo esto hay que volverlo para atrás porque no se aseguraron las garantías mínimas de los imputados de ser escuchados, y esto significa haber aportado pruebas en la causa, la verdad que todo esto va a ser en vano, y con el agravante de que cuando eso ocurre, hay un principio constitucional que está que puede emerger, que se llama la prohibición de persecución múltiple, es decir, no se puede hacer un juicio 2 veces. Claro. Entonces, tanto desaguisado, lo que va a provocar finalmente es que se caiga el juicio, y ¿sabés quién va a tener la culpa? Para aquellos que no quieren escuchar, sí, los abogados. Y la verdad que no, la culpa no es de los abogados, la culpa es de un tribunal o de un sistema judicial absolutamente persecutorio y que solo busca quizás congraciarse con algunos intereses que son extraños al Poder Judicial. Cuando nos enteremos cuáles son esos intereses y cuáles son las motivaciones que permiten o que de alguna manera guían la actuación de estos jueces, bueno, seguramente van a estar sometidos a juicio político, pero quiero decir, un juicio hay que hacerlo bien, porque la verdad que hay mucho comprometido ahí. Sí. Tenés razón. Más allá de que vos sos abogado, pero sos un abogado serio, abogado de Cristina, nosotros que somos acá periodistas y no tenemos nada que ver, no estamos con ninguna de las partes, uno realmente lo que quiere es que la justicia actúe y que se sepa la verdad, que los que son culpables sean condenados con todas las pruebas, es decir, el debido proceso, como dice
dicen ustedes, el derecho a defensa, el Estado de Derecho. Ahora, cuando uno ve estos armados, ve que apenas Alberto Fernández levantó la cabeza, Mariana Subi ya le hace una denuncia. Es decir, todo lo que pasa con D'Alessio, con Stornelli, la verdad que pobres instituciones, porque aparte uno, Roberto, uno ve en los principales canales, en TN, en América, en los principales periodistas, los más respetados, los más mirados por la gente, y dice este juicio que están las pruebas, todo comprobado, todo el curro del gobierno anterior, y uno dice, esperen un poco, la verdad que yo no sé si es todo como vos decís o no, pero digo, ya lo dan por condenado y es muy difícil cambiar eso, es muy difícil cambiar eso. Mira, yo te digo, a ver, y no hablo como abogado, hablo como simple ciudadano que va a hacer la compra, que hace las cosas que todo el mundo hace. A mí me interesa, máximo en algunos casos que tienen trascendencia institucional, saber realmente qué pasó. Y para saber qué pasó, existen ciertas reglas que si nosotros las empezamos a dejar de lado, jugamos un partido que no es el partido del derecho, sino que es el partido del autoritarismo. Entonces, nosotros tenemos el derecho como sociedad de saber qué pasó en algunas cuestiones que son trascendentes y que hacen a la cosa pública. Ahora, también tenemos el derecho de que los procesos penales sean llevados en debida forma, porque lo que está en juego son las garantías constitucionales, son las garantías de las personas que en el marco de un Estado autoritario no se las respeta. Entonces, el último eslabón de custodia de los derechos es el Poder Judicial. Ahora, cuando el Poder Judicial deja de cumplir ese rol, estamos realmente en problemas. Y yo creo que la historia, cuando empiece a escribir esas palabras respecto de estos tres últimos años y medio, lo que va a tener que escribir es que ha sido el peor momento de la historia judicial argentina. Sí, que no se arrepienta Macri dentro de 3, 4 años si él no está en el poder, cuando venga a pedir el derecho de la defensa y el debido proceso, ¿no? Bien. Pero Jorge, a ver, yo esto lo digo siempre, yo no quiero ni para Macri, ni para Carrió, ni para nadie quiero esto, ¿eh? Claro. Esto no es una cuestión de por la simpatía política o la empatía personal, esto es una cuestión que va más allá de las personas, está en juego el sistema republicano de gobierno y la democracia. Por eso digo, no importa quién esté sentado ahí, todos tienen el derecho de tener un juicio justo y un juicio conforme a las garantías que la Constitución prevé para las personas. Tanto alguien que nosotros no queremos o no nos simpatiza como aquel o aquella persona que nos simpatiza. Entonces, esto es para todos, no es para uno. Por eso digo, yo no quiero verlo a Macri o cualquier otro funcionario en situaciones idénticas. Tampoco quiero que salgan con un casco detenidos o en pijama o esas vejaciones que son parte parte de una época. Realmente yo lo que quiero es tribunales que trabajen con probidad, jueces comprometidos con la Constitución, con las garantías y los derechos de las personas, que un proceso sea que sea el antecedente para eventualmente arrojar un resultado condenatorio o un resultado absolutorio, que también la sociedad termine de saber qué es lo que pasó, y si alguien es inocente, tiene que saber todo el mundo que es inocente, y si es culpable lo mismo, pero para eso hay que seguir las reglas, y las reglas son las reglas básicas de toda convivencia democrática. Clarísimo, Roberto, gracias por habernos atendido, un gusto, muchas gracias. Jorge, un abrazo grande, hasta luego. El abogado constitucionalista Roberto Boico, uno de los abogados de Cristina Fernández, explicando cómo empezó todo este tema del primer juicio oral que tiene Cristina Fernández.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.